nosotros, de ustedes, más bien ustedes. Porque ustedes invirtieron su tiempo, su dinero para ir, y no solamente para recibir, sino para servir, para dar. Y eso para mí es impresionante, que ustedes tienen ese corazón para recibir, porque mucha gente no tiene esa actitud. Es algo especial que Dios ha depositado en ustedes, y yo quiero decirles muchas gracias, porque fue de una gran bendición para mucha gente allá. Entonces, ayúdenme los que no fueran, darles una ofrenda de palmas a ellos. Dándoles gracias. Y sabemos que la recompensa viene de parte de Dios. Amén. Que Dios bendice a los que están dispuestos para servir. Entonces les invito que vamos a tomar ese momento ahora para concentrarnos, para poner nuestra mente, nuestros pensamientos en el Señor. Y vamos a hacer una oración. Padre, en este día, en este momento, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Ayúdanos, Señor, en este día a echar sobre ti nuestra carga, nuestra ansiedad, nuestros pensamientos, para poder escuchar tu voz, para poder recibir tu palabra en nuestro corazón, para poder salir de ese lugar transformados por tu gracia. Establece tu paz en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienes su Biblia contigo, te invito que vamos al libro de Efesios, capítulo 2. El mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy es sobre la grandeza de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, nosotros no podemos conocer a Dios. Sin la gracia de Dios, nosotros no podemos acercar a Dios. Pero lo que vamos a ver hoy y la próxima semana es qué tan grande, qué tan hermosa es la gracia de Dios, y cómo la gracia de Dios nos ayuda, el poder de Dios que manifiesta en nuestra vida por medio de la gracia de Dios. Hoy nuestro enfoque será la gracia que nos acerca a Dios. Mire lo que dice aquí en Efesios capítulo 2. Los primeros versos dice: en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos, y las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Vamos a tomar un momento para poder entender estos versos. El apóstol Pablo está hablando de la condición actual de los seres humanos. Por causa del pecado, pues desde Adán, desde el primer hombre, hemos recibido de parte de nuestros padres la naturaleza del pecado. Es por eso que tenemos tanta batalla en nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios, acercar a Dios, porque lo que nos separa de Dios es el pecado. ¿Qué es el pecado? La palabra que podemos encontrar aquí, esa frase, hijos de desobediencia. Porque en una sola palabra, ¿cómo podemos definir qué es el pecado? El pecado es desobediencia de la voluntad de Dios. El pecado es cuando hago
lo que quiero y no lo que Dios quiere. Eso es desobediencia. Desobediencia es pecado. Y por causa de nuestro pecado, Dios ha juzgado al mundo. Entonces Pablo dice hijos de desobediencia, y también dice que nuestra naturaleza éramos hijos de ira. La ira de Dios o el juicio de Dios es algo que cada uno merecemos por causa de nuestro pecado. Y yo sé que en nuestra sociedad, en nuestros tiempos, la gran mayoría de nosotros pensamos que somos personas buenas, que no hemos hecho tantas cosas malas o tan gran nivel de maldad en nuestra vida que si morimos, que Dios nos va a permitir, nos va a dar entrada al cielo porque somos una persona buena. Y decimos, pues no he matado a nadie, ¿verdad? No he robado, y siempre pongo mucho porque sí, o sea, como nadie puede decir que nunca ha robado nada. Y nosotros comparándonos con los peores del mundo, pensamos que somos personas buenas. Pero recuerden que Jesús, cuando acercó el joven a Jesús preguntando qué cosa buena tengo que hacer, buen maestro, llamó a Jesús buen maestro, y Jesús responde, ¿por qué me llamas bueno? Ningún es bueno sino ¿quién? Dios. Solo Dios es bueno. Y por causa de nuestro pecado, y escúcheme bien, yo sé que estoy iniciando con las malas noticias hablando del pecado, pero Pablo siempre cuando él habla del evangelio, ¿quién ha escuchado la palabra evangelio? La palabra evangelio viene del griego, simplemente quiere decir las buenas nuevas, las buenas noticias. Para declarar el evangelio, las buenas nuevas, él siempre comienza aquí, con la ira de Dios, el juicio de Dios, la condenación que estamos bajo antes de conocer a Dios, antes que acercar a Dios. Somos hijos desobedientes, y nuestra naturaleza, por nuestra naturaleza éramos hijos de ira. ¿Quién? Todos. Levanta la mano la persona que no ha pecado en su vida. La Biblia dice, ninguno hay justo, ninguno. Todos hemos pecado, estamos destruidos, estamos en necesidad de la justicia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos adelante. Verso 4 dice, pero Dios. Esa frase es lo que cambia. Ahora estamos hablando de las malas noticias, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor, con que nos amó. Estamos cantando el día de hoy. ¿Quién nos amó primero? Amamos a Él. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Es lo que Pablo está diciendo. Quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Antes de Cristo, ¿cómo estamos? Muertos. La muerte, no, en este caso, no está hablando de la muerte física. Tenemos ánimo en el cuerpo, pero no tenemos la vida de Dios. Cuando dice que éramos muertos, está hablando de la muerte espiritual. La muerte física es cuando sale el espíritu de mi cuerpo físico. La separación del espíritu del cuerpo
es la muerte física. ¿Qué es la muerte espiritual? Es la separación de nuestro espíritu del Espíritu de Dios. Cuando no tenemos contacto, cuando no tenemos unión, cuando no tenemos comunión con Dios, cuando no estamos cerca a Dios, no tenemos vida espiritual. Nosotros muertos en delitos, pero gracias a Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y mire la frase, por gracia son salvos. Recuerden, eso es donde vamos el día de hoy. Vamos a ver la grandeza de la gracia. Por gracia son salvos y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabantes riquezas de su gracia. Por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Necesitamos entender que hay una diferencia importante entre lo que menciona primeramente la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Y rápidamente déjenme explicarlo. Necesitamos la misericordia de Dios porque somos hijos desobedientes y hijos de la ira. ¿Qué es lo que hace la misericordia de Dios en nuestra vida? Nos perdona de la condenación. La misericordia de Dios no nos da el juicio, el castigo o la condenación que merecemos. ¿Están conmigo? Clamamos al juez por su misericordia porque reconocemos que hemos pecado. Reconocemos que necesitamos su misericordia para no darnos la condenación o el juicio que merecemos, la ira de Dios. La misericordia no nos da el juicio que merecemos, pero la gracia es distinto. La grandeza de la gracia nos enseña que la gracia es algo que Dios nos da que no merecemos. Vamos a hablar un poco más de esto en unos momentos, pero mire lo que dice aquí, por gracia son salvos. La primera cosa que pensamos cuando estamos hablando de la gracia es la salvación. ¿Qué es la salvación? Pues la salvación es no recibir la condenación, el juicio, la ira de Dios para enviarnos al infierno para siempre, como eternamente separado de Dios. ¿Y cuántos necesitamos la salvación? Todos. Porque todos hemos pecado. Necesitamos la salvación. Necesitamos alcanzar la gracia de Dios. Y Pablo dice que la gracia son riquezas súper abundantes. Y vamos a ver qué es la fuente, pero vamos adelante, versos 8 y 9. Esos son los dos versos tal vez más conocidos que habla de la gracia. Dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es don o es regalo de Dios. Y la gracia, la salvación, no es por obras para que nadie se gloríe. La gracia es la que nos salva, la que anula, la que quita la ira de Dios de nuestras vidas, la condenación que nos rescata, que nos salva de la ira, de la condenación de Dios. Entonces vamos a ver la grandeza de la gracia. La gracia no solo nos salva del infierno. Y tal vez esa es la primera cosa, si vamos adelante, esa es la primera cosa que necesitamos de Dios. Si estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado, necesitamos que la gracia nos rescate, que la gracia nos salva del infierno. Y yo sé que es un tema que casi nadie menciona en los días actuales que estamos viviendo. Que el juicio de Dios todavía existe para los hijos de desobediencia, hijos de la ira.
y que necesitamos la salvación, necesitamos la gracia de Dios para rescatarnos del infierno. Pero esto, hermanos, es solamente el principio. Salvación del infierno solamente es el principio de la gracia. La gracia también nos reconcilia con Dios, nos afirma en la fe y sana lo roto en nuestro interior. Vamos a ver la grandeza de la gracia. La gracia restaura nuestra relación con Él y nos da acceso a su presencia. Mire lo que dice el apóstol Juan en capítulo 1, versos 16 y 17. Dice la palabra: porque de su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. Esto es la abundancia, o como Pablo dice, sobreabundancia de gracia. Recibimos gracia sobre gracia. La fe, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que recibimos de parte de Moisés? La ley. 613 mandamientos, una carga que ningún hombre tiene la capacidad en su carne para cumplir. Los mandamientos de Dios es la voluntad de Dios. Era como Dios quería y quiso y quiere que nosotros vivimos. Pero la carga de la ley de Moisés era demasiado imposible para el hombre para cumplir. La ley fue dada por medio de Moisés. Pero ¿qué es lo que Jesús nos ha dado? Dice la gracia y la verdad. Es por eso que en Cristo Centro no enfocamos tanto en el Antiguo Testamento. Necesitamos entender todo lo que Dios quiere para nosotros, y Dios está manifestando y revelando a sí mismo a través de toda la Biblia, pero la plenitud de la revelación de Dios está en Cristo Jesús. Dice que recibimos, mira lo que dice el verso 16, de su plenitud, de la plenitud de Dios. Hemos recibido la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y cuando estamos hablando de la gracia de Dios, necesitamos entender que la fuente de la gracia es Jesucristo. El enfoque de nuestro deseo debe ser Jesucristo, de nuestra búsqueda. Mira, si vamos adelante, mira lo que dice, la grandeza de la gracia. La gracia es la obra de Dios en nuestras, debe decir, vidas, que nos da su favor, el cual nunca podremos merecer ni ganar. La gracia es el favor de Dios en nuestra vida que no podemos nunca merecer o ganar. Pero hay una clave tan importante para hallar la gracia. Y yo quiero mencionar eso desde el principio, porque comencé hablando de nuestro pecado, nuestra rebelión, la ira de Dios que merecemos, que muchas veces para el ser humano es tan difícil reconocer. Pero la Biblia dice en varios lugares que Dios resiste al soberbio. Dios resiste. Esa palabra de resistir es como una palabra de guerra, una palabra de pelear, como peleando. Dios resiste ¿a quién? Al soberbio, el que no puede reconocer su necesidad de Dios, que no puede reconocer su pecado. Juan dice en 1 Juan que el que dice que no ha pecado es mentiroso. Estamos engañando a nosotros mismos si no podemos reconocer el pecado y nuestra necesidad para alcanzar la gracia. Pero dice, el proverbio dice, la palabra de Dios, Dios resiste al soberbio, pero
da gracia ¿a quién? A los humildes. Cuando estamos aquí en este día, en este momento, necesitamos humillarnos delante de Dios para reconocer cuánto necesitamos a Jesús, cuánto dependemos de Él, porque Jesús es la única fuente de la gracia. De su plenitud hemos recibido abundancia sobre abundancia, gracia sobre gracia, porque de Cristo recibimos la gracia y la verdad. Entonces ahora quiero comenzar a enfocar en qué o qué hace la gracia para nosotros y cómo la gracia nos ayuda. Hay un verso en 2 de Corintios capítulo 6, verso 1, que dice el apóstol Pablo, y mire, yo sé que hoy voy a usar varios versículos. Si alguien quiere, en el grupo siempre estoy enviando el PDF con todas las notas, todas las citas, pero te quiero animar. Si estás tomando notas, apunta las citas para estar revisando las citas, los versículos que estamos usando. Pero todo lo que vamos a ver el día de hoy habla de la grandeza de la gracia. El apóstol Pablo dice aquí, en 2 de Corintios capítulo 6, verso 1. Así nosotros como colaboradores les exhortamos también a ustedes a que no reciban en vano la gracia de Dios. Una pregunta, ¿qué quiere decir esa frase, recibir en vano la gracia? ¿Qué quiere decir la frase en vano? Que no le hace valor, no está cumpliendo con su propósito. Ahora, déjame explicar algo muy importante. En el Nuevo Testamento, después de la muerte y resurrección y glorificación del Señor Jesucristo, hay muchas advertencias en el Nuevo Testamento a la iglesia. El Nuevo Testamento realmente fue escrito para la iglesia. La iglesia somos los creyentes, los que tenemos fe en Jesucristo. Es para nosotros como las instrucciones, las indicaciones, los mandamientos de Dios para nuestra vida. Y cuando hay una advertencia, esas advertencias aplican a los hijos de Dios, a la iglesia, a los que tienen fe, una confesión en Jesús. Hay gente que piensa que las advertencias son solamente para los que no creen, incrédulos. Pero estoy convencido que las advertencias son para los hijos de Dios, para que no alejamos de Dios. No nos separamos de Dios. Y mire lo que dice Pablo, hablando de la gracia. Él dice que no reciben en vano la gracia. En otras palabras, y vamos a ver el contexto, lo que Pablo está enseñando, explicando aquí, para recibir la gracia de Dios, tiene que hacer algo en nuestra vida. Tiene que tener un fruto, una manifestación. Tiene que hacer una obra en nosotros. Y la primera obra que quiero ver en el contexto, cuando él dice no reciben en vano la gracia de Dios, ¿qué debe hacer la gracia en nosotros? Muchas veces he enseñado esto, pero 1 Corintios capítulo 6, verso 1 está conectado a todo lo que está escrito en capítulo 5. Aunque hay una separación por el hombre de los capítulos y versículos, todo está junto. Entonces vamos a regresar a capítulo 5 para ver el contexto, para entender. Cuando Pablo dice no reciben en vano la gracia, ¿de qué está hablando?
Segundo de Corintios capítulo 5, 17 adelante. Mire lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mira lo que está diciendo. En Cristo hemos sido creados de nuevo, transformados por completo. ¿Cómo podemos ser creados por nuevo? Jesús dijo 2 veces, es necesario nacer de nuevo. Está hablando de una experiencia espiritual por la fe, que Dios puede transformar a nuestro espíritu, hacernos nuevo, nacer de nuevo. Y la promesa es aquí, en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien, ¿qué dice? Nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de ¿qué? La reconciliación. Que Dios estaba en Cristo haciendo ¿qué? Reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones o sus pecados, y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio de nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, que dice, reconcíliense con Dios. Al que no conoce el pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo, en Él. Entonces, el verso que sigue, no reciben la gracia en vano. ¿Qué es la obra, la primera obra que la gracia nos hace con Dios? Vamos adelante, la gracia nos reconcilia con Dios. ¿Qué quiere decir la palabra reconciliación? Es una restauración de una relación perdida. Una separación de una relación. Cuando Dios comienza a restaurar, cuando Dios comienza a traernos cerca a Él. Y ese es un privilegio que tenemos, que nosotros podemos acercar a Dios. ¿Están conmigo? Pablo dice, no reciban la gracia en vano. Después de enseñar ese ministerio de la reconciliación, Dios está llamando a nosotros, a Él mismo, para estar cerca a Él, para conocerle, para tener una relación con Él, para escuchar su voz, para ser como sus ovejas que conocen a su voz, para ser guiados por su Espíritu Santo. Nosotros tenemos el privilegio de estar reconciliados con Dios y tener esa relación restaurada con Dios. ¿Y cuándo Dios nos dio ese privilegio? Desde que éramos enemigos, pecadores. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Él nos reconcilió con Él mismo a través de la obra de Cristo. Es por eso que Dios envió a su Hijo para sufrir en la cruz, para derramar su sangre preciosa, para morir una muerte horrible, para poder acercar a nosotros con Él, reconciliar a nosotros con Él. La gracia, la grandeza de la gracia es que la gracia restaura lo que el pecado rompió. Y ves, si no entiendes primeramente lo que hace el pecado en nuestra vida, de separarnos de Dios, nunca puedes entender la necesidad de la reconciliación. No puedes entender la grandeza de lo que hace la gracia en nuestra vida para restaurar la relación. Si no te puedes humillarse para
reconocer el pecado que nos ha separado de Dios. Entonces la primera cosa que hace la gracia es que nos reconcilia con Dios. A ver lo que dice aquí en 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace la gracia? Según Pablo aquí, primeramente la gracia nos justifica. ¿Qué quiere decir eso? Que nos hace justos delante de Dios, rectos delante de Dios. Nuestro pecado nos hace injusto, pero la gracia nos hace justo. La gracia nos da esperanza. Sin Cristo, sin la gracia, sin su misericordia, no tenemos esperanza para poder estar cerca a Dios o conocer a Dios, o mucho menos hacer la voluntad de Dios. Pero la gracia nos da esperanza. La gracia nos justifica, la gracia nos da esperanza. Pero mire lo que dice en medio: esta gracia en la cual estamos firmes. La segunda cosa, la gracia nos da paz con Dios y nos afirma. Nosotros entendemos que no podemos ser justos sin poner nuestra fe en la gracia que viene a nosotros por medio de Jesucristo. ¿Están conmigo? Sí. Antes éramos enemigos de Dios, ahora tenemos paz con Dios por medio de la gracia. Y esto nos da estabilidad, nos hace firme. No tengo que estar dudando siempre si tengo la salvación, si he perdido la salvación. Si tenemos fe y estamos alcanzando la gracia de Dios, podemos estar firmes. La fe nos justifica y eso nos da paz con Dios. En esa gracia nos mantenemos firmes sin retroceder. No tenemos que darnos la espalda a Dios. No tenemos que separar más de Dios. Nosotros podemos estar cerca a Dios, no por nuestra obra, sino por nuestra fe que nos da acceso o que nos da entrada a la gracia. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, la fe nos reconcilia con Dios. La gracia, nos reconcilia con Dios, y la gracia nos da paz y nos afirma. Vamos a ver el siguiente punto y voy a quedar un poco más tiempo aquí. Segundo de Corintios, capítulo 12. Versos 7 al 10. El apóstol Pablo, yo creo que está hablando como un testimonio personal en este pasaje, que dice: y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne. Hay mucha controversia, hay mucha opinión. ¿Qué es el aguijón? Pero él dice: un mensajero de Satanás. Ahora, nada más para darles una explicación. Mensajero en el griego, en lo cual estaba escribiendo esta carta Pablo. Mensajero en el griego es ángelos. Y puede ser traducido mensajero o puede ser traducido ángel. Entonces, el aguijón de la carne era una obra satánica, una obra espiritual, algo que estaba levantando en contra de él, una guerra sobrenatural, que Pablo dice que me abofete
para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mira, esto es algo, fíjate lo que está diciendo. Que el apóstol Pablo, que tenía tanta revelación, que él todavía está expuesto a un ataque del enemigo en contra de él. Y él está explicando que Dios está permitiendo eso para que él no se enaltezca, sino vuelve a la soberbia, altivez, orgullo en su vida. Para no pensar que él merece la revelación. Para no pensar que él ha hecho lo suficiente para recibir. Dios permitió un ataque de Satán en contra de él para que él mantenga humilde, con sus pies sobre la tierra. Porque ninguno de nosotros merecemos la gracia, o la revelación, o el conocimiento de Dios. Dios nos está ofreciendo, pero recuerdes, hemos mencionado que es la condición para hallar la gracia. Dios resiste a quién? Soberbio, pero Dios da gracia al humilde. Entonces Pablo está diciendo, yo estoy 3 veces rogando al Señor que me quita o que para el ataque del enemigo. Pero Jesús manifiesta y Jesús le contesta. Dice Jesús, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que Pablo está explicando es que la gracia no es solamente el favor de Dios, pero también la gracia representa el poder de Dios manifestando en nuestras vidas para ayudar a nosotros a aguantar y seguir adelante en medio de las aflicciones. Aquí es donde pierdo mucha gente. Porque mucha gente han escuchado el mensaje, ven a Cristo y Cristo te va a resolver toda tu vida. Cristo te va a dar paz y su definición de paz es ausencia de problemas, ausencia de aflicciones. Eso no es la paz. Espiritualmente la paz es cuando estamos bien con Dios, estamos concentrados en Dios, que podemos escuchar y recibir la voz de Dios. Eso es la paz. Que la única cosa en mi vida que quiero es conocer a Dios y hacer su voluntad. Esto es la paz. No es ausencia de aflicción, problemas, tribulación. Hasta Pablo pensaba, necesito que Dios me quita el aguijón de la carne. Y Jesús dice, bástate mi gracia, porque mi gracia es poder. Cristo dice, mi poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Están conmigo? Escúcheme bien, no podemos hacer la voluntad de Dios en nuestra propia fuerza. Necesitamos la fuerza de Dios por medio de la gracia, el poder de Cristo. Entonces, cuando estoy en mi debilidad o en persecuciones, angustias, necesidades, Pablo es la persona que escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, y él no está hablando de un lugar de la victoria. Él está hablando
con sus manos en cadenas en la cárcel, hablando de su necesidad, de todas las cosas que le hacía falta. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque Cristo es la fuente de la gracia. Y cuando estamos en Cristo, no importa si estamos en necesidad o en angustia o en tribulación o en problemas, si estamos en Cristo tenemos el poder de la gracia para manifestar en nosotros, para ayudar a nosotros seguir adelante y vencer, ser más que vencedores. ¿Están conmigo? Esa es la gracia. Entonces la tercera cosa, la gracia nos sostiene en medio de nuestra debilidad. Nos hace firme y nos sostiene en medio de la debilidad, pero no elimina todos los problemas, sino da su poder y su consuelo. La gracia nos permite acercarnos con confianza al trono de gracia. En nuestra debilidad, su gracia nos fortalece. Ahora, no estamos mal si como Pablo estamos diciendo, Dios, líbranos de la aflicción. Quítanos el aguijón de la carne. ¿Está mal pedir eso? No. Hasta Jesús enseñó a los discípulos, ora así, líbranos de la maldad. Pero necesitamos entender que Dios no siempre nos va a librar. No siempre nos va a sanar. No siempre nos va a dar lo que estamos pidiendo. Y esto, yo les digo sinceramente, si me preguntas por qué no tengo la respuesta. No te puedo decir por qué. Un ejemplo, mi tía, la hermana de mi madre, que era fiel, un buen testimonio, muy amable, alguien como tenía la palabra y gracia para evangelizar y platicar con tantas personas, que siempre por años estaba sirviendo. ¿Por qué ella tenía cáncer? En menos de un año estaba con el Señor. Cuando todos estamos orando en todo el mundo por ella para su salud, ¿por qué Dios no la sanó? Hasta el día de hoy no te puedo decir por qué, no sé. Pero yo creo que Dios le dio paz. Ella tenía acceso, entrada a la gracia de Dios. Y Dios, porque eso pasó hace como 18 años. Sus 2 hijos, ninguno de ellos eran casados. Su esposo todavía es viudo, como vive solo. Pero Dios ha mantenido, ha sostenido a su familia en su gracia. Son cosas que nosotros en nuestro razonamiento, nuestra lógica o nuestras emociones no podemos explicar por qué. Pero es algo que podemos experimentar. La gracia de Dios me da un poder para aguantar, para seguir adelante, para estar de pie, aún en medio de las aflicciones, las tribulaciones, las necesidades. Bástate mi gracia, dice el Señor. Amén. Amén. Sé que no es una verdad agradable, pero es la verdad. Y solamente la verdad nos hace libre.
Vamos adelante y vamos a ver la última cosa del día de hoy. En Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15, dice la palabra: procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Aquí en Hebreos no sabemos quién es el autor, quién fue usado para enviar este mensaje a la iglesia, pero él está dando una advertencia. El libro de Hebreos, prácticamente todo el libro de Hebreos, la carta que fue escrito a los judíos que están confesando a Jesucristo, pero muchos por causa, escúcheme bien, por causa de la persecución y las aflicciones por confesar a Jesús como el Mesías, el Cristo, era tanta persecución, tanta aflicción en aquellos tiempos que muchos estaban renunciando a Cristo y volviendo a la sinagoga, volviendo a la religión o la ley de Moisés. En la carta a los hebreos está escrito para animar a ellos que Cristo es superior a la ley, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, y que necesitamos mantener nuestros ojos fijos en Cristo. Y dice aquí, miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia. Entonces aquí entra esa duda o esa pregunta: ¿podemos perder la salvación? Que la salvación no es por obra. ¿Podemos perder la salvación o podemos, como dice aquí, dejar de alcanzar la gracia? Porque la salvación es por la gracia. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9. Y mira cómo esta frase, cómo se dice: miren bien que ninguno deje de alcanzar. No está diciendo, ten cuidado que Dios te quita la gracia. No dice eso. ¿Qué dice? Ten cuidado que no dejes de alcanzar la gracia. Es muy diferente que Dios quita algo de nosotros. Tenemos la promesa que Dios nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a dejar. No va a dejarnos huérfanos. Él no va a separar de nosotros. Pero yo no puedo ver ningún verso que dice que nosotros no podemos alejar de Él. Yo creo con todo mi corazón, una convicción, que Dios nos hizo en su imagen y Dios tiene su propia voluntad. Y si estamos creados en su imagen, Él nos ha dado nuestra propia voluntad. Y no es posible ganar la salvación. Pero hay cosas que tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Nosotros tenemos que mantenernos humildes para alcanzar la gracia. Nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado, que tenemos que reconocer que estamos lejos de Dios y necesitamos su gracia, su misericordia y su salvación. Y aquí una advertencia: mire bien que ninguno deje de alcanzar la gracia. En el verso 14 dice: sin la santidad nadie verá al Señor. Espero que ustedes están recibiendo, están conmigo, porque yo sé que estoy dándoles mucha palabra el día de hoy.
Pero ustedes recuerden, hace unas semanas atrás estábamos en Hebreos capítulo 12, verso 1, que dice, despojémonos de todo peso y pecado. Y yo les dije que el peso era como el afán que nos tiene cargada. El peso es distinto al pecado. El peso no es pecado, pero el peso nos puede llevar al pecado. ¿Qué es pecado? Desobediencia. Y aquí está en el mismo capítulo que está diciendo prácticamente la misma cosa. Lo que Dios requiere de nosotros es la santidad. Sin la santidad nadie verá al Señor. Que ninguno deje de alcanzar la gracia. La gracia nos ayuda a vivir en santidad. La gracia nos da el poder de Dios para vivir justo, recto delante de Dios y hacer la voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios en nuestra fuerza. Necesitamos la gracia. ¿Están conmigo? Pero aquí habla de un raíz de amargura que brote y cause estorbo y puede contaminar a muchos. Y sabes, esto es lo que pasa muchas veces. Yo mencioné en el punto anterior, ¿por qué no todos serán sanados? ¿Por qué muchos pasan por aflicciones y pruebas? Si nosotros comenzamos a comparar nuestra experiencia personal con la experiencia de alguien más, ¿qué nos puede provocar? Amargura. De hecho, el mensaje que estaba pensando en compartir, algo que leí en esta semana, fue en el Evangelio de Juan, capítulo 21, el último capítulo del Evangelio de Juan, cuando Jesús en su cuerpo glorificado está restaurando a Pedro, a su ministerio. Ustedes recuerdan la historia. Cristo dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, te quiero. No quería proclamar su amor ágape, como el amor de Dios. ¿Me amas? Te quiero. ¿Me amas? Te quiero. En la tercera vez Jesús dice, entonces, ¿me quieres? Sí, te quiero, tú sabes. Pero lo que Jesús está haciendo es restaurando a Pedro. Dice, alimentan mis ovejas, mis corderos. Haz tu ministerio, cumple tu propósito. Toda esa interacción. Y después Jesús habla a Pedro de la manera que él iba a entregar su vida al Señor. Menciona una imagen que está diciendo Jesús a Pedro, que cuando es grande se va a entregar su vida para el Señor, como su vida física, en la misma manera que Jesús fue crucificado. No menciona exactamente la crucifixión, pero nosotros sabemos a través de la historia que Pedro fue crucificado. En Juan capítulo 21, Jesús está diciendo a Pedro, en ese día que está restaurando a Pedro, un día cuando ya eres maduro, cuando eres grande, te vas a entregar tu vida en la misma manera que yo. Jesús está diciendo eso. ¿Y sabes cómo es la respuesta de Pedro? Pedro mira a Juan y dice a Jesús, ¿y este qué? Jesús está revelando a Pedro la manera que él va a glorificar a Cristo con su vida, sacrificando su vida en este momento, en este día. ¿En dónde están sus ojos? No en Jesucristo, no en la obra, no en la cruz. ¿En dónde? En Juan. ¿Y este qué? Porque Juan es conocido como el discípulo amado.
fue Juan que estaba más cerca a Jesús. La noche antes que fue crucificado, Juan estaba acostado sobre Jesús, como tenía una relación. Y mira, los otros discípulos, recuerdo fue Juan con su hermano Jacobo, que fue a Jesús con su madre, envió a su madre. Oye, pídele si nosotros podemos estar a su diestra y su mano izquierda. ¿Cómo se dice? Cuando entra en su reino. Y todos los otros discípulos enojados. ¿Cómo es posible que ellos, Juan, el discípulo amado, y Jacobo están pidiendo estar tan cerca? Porque ellos están pensando, y yo he sacrificado lo mismo. Yo he estado con Jesús los 3 años también. Yo he estado en todas las obras, he visto. Y porque ellos merecen o piensan que son más grandes que nosotros. ¿Y qué provoca en nosotros que si tenemos nuestros ojos en los demás? Amargura. ¿Y esto qué? Porque estoy sufriendo y él no. Porque tengo enfermedad y ella no. Porque él sabe tanto de la palabra y yo no. Porque ellos tienen tantos recursos y yo estoy batallando. Cuando quitamos nuestros ojos de Cristo, estamos viendo a los demás, comparando nuestra experiencia con los demás. Nos va a contaminar la amargura. Y esto nos puede separar de Dios, porque ahora está la idea que Dios no es justo. Ahora el enemigo ha sembrado el engaño en nosotros que Dios no es bueno. Si yo estoy sufriendo y Él no, entonces Dios no es justo y Dios no es bueno. ¿Cómo es posible que yo merezco sufrir y Él no? Y recuerden la advertencia, miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia. Nunca en mi vida diré que Dios te va a quitar la gracia. Dios te va a quitar la salvación. Pero ten cuidado que no te separas de Dios de nuevo. Porque tú no crees que Dios es justo. Porque tú no crees que Dios es bueno. Porque tú no crees que un Dios que te ama te puede permitir a sufrir. Es el engaño del enemigo. Es una mentira del padre de las mentiras. Y no conoce la palabra de Dios. Muéstrame una persona que tenía un conocimiento cercano a Dios, una relación con Dios, que no sufrió en esta vida. Escúcheme bien, la tierra es un lugar de prueba para nosotros. Nuestra vida en este cuerpo carnal, Santiago dice, es como un vapor. Compara los 70, 80, 100 años que puedes vivir en esta tierra con la eternidad. Dios nos está ofreciendo vida eterna. ¿Estamos enojados con Dios? ¿Amargados con Dios por lo poco que hemos sufrido? Si te mueres, ¿qué has perdido? Todavía, si conoces a Jesús, si conoces a Dios, tienes la vida eterna. Si te mueres por una enfermedad, ¿qué has perdido? Años en la tierra, probablemente de sufrimiento. ¿Están conmigo? ¿Están captando lo que estoy diciendo? Pero nosotros tenemos, en vez de tener nuestros ojos fijos en Cristo,
en el gozo que está por delante, el otro lado de la cruz, el otro lado de lo que tenemos que sacrificar en esta vida. Cuando quitamos los ojos de Cristo, estamos comparándonos con los que están alrededor de nosotros. Mira, ¿por qué no está sufriendo? ¿Por qué no tiene que batallar? ¿Por qué no? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos nosotros dando lugar, dando crecimiento a esa amargura que nos separa de Dios, que puede robarnos de alcanzar la gracia. La cuarta cosa es que la gracia nos guarda del pecado y la amargura si alcanzamos su gracia, si no dejamos de alcanzar su gracia. Dios resiste ¿a quién? Soberbio, pero da gracia a los humildes. ¿Quién soy yo para pensar que no merezco sufrir? Y yo te puedo decir sinceramente, en diferentes tiempos de mi vida he sufrido con enfermedad, con rechazo, con varias cosas que ha pasado en mi vida. Y sí, entra el pensamiento: ¿qué lo has hecho para merecer eso? Tú estabas sirviendo a Dios, tú estabas ofreciendo tu tiempo y todo, y dando diezmo y todo eso. ¿Cómo Dios puede permitir eso o enviar eso? Pero entiendes, alguien que conoce a Dios, no importa qué está pasando en el tiempo presente, porque su esperanza está en el reino, su esperanza está en la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Entonces la gracia nos guarda. Si no aprovechamos la gracia, podemos caer en el pecado y amargura. Y la amargura contamina el corazón y nos desconecta de Dios. Es posible quedarse corto de la gracia si no somos vigilantes. Entonces, la grandeza de la gracia, lo que hemos visto hoy es que la gracia nos acerca a Dios. Y les dejo con esa pregunta para meditar esta semana. ¿Estás aprovechando la gracia para acercarte a Dios? ¿En dónde están tus ojos? Porque mira, en dónde está tu mirada, eso va a determinar tu dirección. Si estás manejando y manejando rápido, una buena velocidad, y tal vez estás en una carretera recta, pero si comienzas a ver allá, ¿qué vas a hacer tarde o temprano? Te vas a estar yendo en la dirección de tu mirada. Aunque tú no quieres, pero moviendo la mirada, quitando la mirada del camino. ¿Cómo se llama Cristo? Él dice que yo soy el camino. Si no tienes tus ojos en el camino, comienzas a ver, ¿y qué? Te vas a desviar. Puedes posiblemente dejar de alcanzar la gracia que Dios está ofreciendo. ¿O has recibido la gracia en vano? ¿Recuerdas el propósito primeramente de la gracia? Era reconciliarnos, restaurarnos, estar cerca con Dios. ¿Estás recibiendo la gracia en vano? ¿No estás aprovechando de estar cerca a Dios? Porque hoy puedes volver a ese trono de gracia. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 4, verso 14 y adelante. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, está hablando de Jesucristo, un gran sumo sacerdote que ha traspado los cielos, Jesús,
el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse con nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Y mire la promesa: acerquémonos pues con confianza. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Quién en este día, en este momento, puede reconocer que tanta necesidad tienes para alcanzar la misericordia y la gracia? Recuerda que la misericordia es que Dios no nos da el juicio, la ira, el castigo, la condenación que merecemos por nuestro pecado. Necesitamos todos la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Pero necesitamos hallar gracia, que es el don, el regalo que Dios nos da, su favor que Él nos da, su poder que Él nos da por la fe. Con nuestros ojos puestos en Jesucristo, que nos da entrada al trono de la gracia, y Él nos da la gracia y la verdad, porque Cristo es la fuente. Yo les pido que cierren los ojos, todos que están aquí, para tomar un momento a reconocer